acerca de los dos primeros libros de una trilogía. El primer libro se llama Parciales. El libro no lo tengo físicamente porque lo leí en electrónico. Y el segundo libro se llama Fragmento. Bueno, los dos primeros libros son unos libros muy interesantes. Bueno, antes de platicarles mi experiencia al leer estos dos primeros libros de la trilogía, les voy a platicar acerca de la historia. Bueno, el primer libro comienza cuando Estados Unidos decide contratar a una agencia llamada Parangrem. A esa agencia Estados Unidos le pide que haga un tipo de soldado inteligente, que sea más fuerte, más audaz, más capaz y sobre todo que sea más inteligente y que soporte más los golpes y que no muera con facilidad. Estados Unidos lo quiere porque Estados Unidos quiere armar una guerra contra otro país. Bueno, pero cuando la agencia crea a los parciales se le sale de las manos y también crea un tipo de virus llamado RM. Ese virus ha matado al 30% de los humanos, ya que no hay una cura contra ese virus. Entonces, cuando Estados Unidos hace la guerra y gana, decide desechar a los parciales y los manda a una isla con muy pocas provisiones y con muy pocas armas. Entonces los parciales, como estaban muy molestos porque primero los ocuparon y después los desecharon, estaban muy molestos con los humanos y sobre todo con el Senado. Los parciales deciden regresar a Estados Unidos para crear una guerra contra humanos. Entonces, en esa guerra, los parciales ganaron, ya que había muy poquitos humanos, porque la gran mayoría de los humanos se estaban muriendo por el virus. Entonces, ya cuando los parciales ganaron la guerra, decidieron llevarse la gran mayoría de las provisiones y la gran mayoría de las medicinas. Entonces, en esa guerra murieron muchos humanos y ya nada más quedaban 3000 humanos aproximadamente, porque aún estaban unos escondidos. Kira, la protagonista, decide buscar una cura contra el RM, ya que se sentía incapaz y se sentía desesperada de que ella no podía hacer nada para, para curar a la gente ni para curar a los bebés que nacían, ya que como no había un antídoto contra ese virus, la gente se estaba muriendo. Entonces Kira para ese entonces trabajaba en un hospital en la área de maternidad y Kira se sentía muy desesperada porque muchos bebés estaban falleciendo por la culpa de ese virus. Entonces Kira, cuando se dio cuenta que su hermana estaba embarazada, Kira se sintió muy desesperada, no sabía qué hacer y fue al Senado y les pidió autorización para salir de la isla y pedirle a los parciales que le ayudaran a buscar la cura contra el RM. Y el Senado se enojó mucho, le dijo que estaba loca, que cómo iba a hacer eso, que le iban a matar y que iba otra vez a crear la guerra. Entonces Kira no se quedó conforme. Y Kira, al ver que se estaba muriendo mucha gente y al ver que su hermana estaba a punto de morirse, Kira decide salir de la isla para raptar un parcial. Entonces cuando Kira rapta un parcial llamado Sam, Kira se da cuenta que no todos los parciales son malos, que los parciales tienen un líder que hace que ellos sean malos, porque Sam le empieza a platicar que algunos parciales no querían hacer la guerra, pero que la doctora Margot los obligó a hacer la guerra. Entonces Kira eh, se hace amiga de Sam y lo lleva otra vez con los humanos y se los presenta y los humanos aceptan a Sam porque se dan cuenta que Sam no es malo y Sam les da un poco de su sangre para que la analicen y poder crear el antídoto, pero Kira sabía que el antídoto estaba en los parciales, en la sangre de los parciales. Entonces ahí acaba el primer libro. El segundo libro comienza cuando Kira decide salir de la isla y regresar otra vez a la ciudad para buscar más parciales y para ir otra vez a la agencia de Parangrem y encontrar todos los papeles y a ver si ahí podía encontrar el antídoto contra la cura,
ya que ella se sentía muy desesperada de no poder hacer nada contra ese virus, ni de no poder ayudar a su hermana, ni a todas las personas que se estaban muriendo. Entonces Kira sale de la isla, se despide de todas las personas, pero para ese entonces Narita, su mamá adoptiva, había desaparecido y Kira pensó que la doctora Margot la había secuestrado o matado y también quería encontrarla. Entonces Kira, cuando llegó a la ciudad, empezó a caminar sin rumbo, caminaba kilómetro tras kilómetro hasta que encontró un mapa. En ese mapa decidió trazar las calles que había en toda la ciudad y para ubicarse mejor y para saber cómo llegar más rápido. Entonces, cuando Kira llega a un edificio, se esconde en ese edificio para pasar la noche y al otro día siguiente Kira vuelve a caminar unos cuantos kilómetros y empieza a encontrar muchos parciales muertos, mucha gente muerta, ya no había suministros, se metía a los supermercados y ya no había nada de comida, solo encontraba gente muerta. En todos lados que ella veía había gente muerta y eso hacía que ella se sintiera más triste porque no podía hacer nada al respecto. Entonces cuando llega a la agencia de Parangren, se mete y empieza a buscar respuestas, porque también ella quería saber de dónde había venido, quería saber cuál era su origen, ya que ella no sabía quién era su verdadero papá ni su verdadero mamá y se sentía como insegura, no sabía si era un parcial o un humano, ya que su mamá adoptiva le había dicho que ella era un parcial y por eso Kira quería saber la respuesta de lo que era ella, si ella era un experimento o era humano. Entonces Kira se percata de que no hay nada de computadoras ahí y tampoco de que no hay nada, o sea, que todas las computadoras que ven ahí y todos los archivos que ven ahí de lo de todo el virus, de toda la investigación que habían hecho de los parciales, había desaparecido. Kira se sintió muy enojada con ella misma de no poder llegar antes. Entonces Kira decide ir pasar la noche. Y al otro día siguiente vuelve a caminar otros kilómetros y más kilómetros. Y llega a una casa grandota. En esa casa se percata de que había una antena de radio, de telecomunicación. Entonces Kira dijo que seguramente por ahí se encontraba la persona que se había robado las computadoras, ya que como ya no había electricidad en todo el país, las computadoras solamente iban a funcionar con un panel solar y con una antena de radio. Entonces Kira pasó otra vez la noche ahí y al otro día siguiente Kira empezó a caminar y empezó a caminar y empezó a caminar hasta que se hizo de noche. Y otra vez volvió a pasar la noche en un edificio. Y a la mañana siguiente Kira se percata de que un hombre salió con una mochila. En esa mochila eh, era una mochila muy grandota y llevaba un carrito de mandado y muchos botes. Entonces Kira decide salir de su, ay, bueno, Kira decide salir de donde ella estaba escondida. Entonces empezó a seguir al señor sin que el señor se diera cuenta. Pero Kira también tenía mucho miedo porque Kira pensaba que era una trampa de los parciales contra ella para matarla. Entonces Kira se decidió arriesgarse y salió con el hombre o sea, a perseguirlo. Entonces cuando el hombre se dio cuenta que Kira estaba ahí viéndolo, el hombre se puso todo tenso y le dijo, y se acercó a ella y le dijo que quién era. Y Kira le dijo que no tuviera miedo, que ella era un humano, que no le iba a hacer daño. Y el hombre estaba todo tenso y nada más decía, no me olvides la mochila, no olvides la mochila, no olvides la mochila. Y Kira le dijo, tranquilízate, no te voy a hacer daño. Y el hombre dijo, no olvides la mochila, no olvides la mochila, no olvides la mochila. Entonces cuando Kira la abrazó, el hombre se tranquilizó y, y el hombre invitó a Kira a pasar a donde él se estaba escondiendo y le invitó a cenar un cóctel de frutas y Kira aceptó, ya que pues también se sentía aún sola y un poco asustada de que ella fuera el único ser humano que estuviera ahí. Entonces el hombre, cuando estaban comiendo con Kira, el hombre le preguntó que ella qué hacía aquí y él le dijo
pues que vino a buscar más humanos y vino a buscar la cura contra el RM. Entonces el hombre le dijo que ya no había más humanos, que él era el último humano. Y Kira le dijo, no, estás muy equivocado, si hay más humanos, donde yo vengo hay muchos humanos refugiándose que se están muriendo por la culpa del virus y por eso necesito encontrar la cura para llegar antes de que se mueran. Y el hombre le dijo, no hay más humanos, no hay más humanos, yo soy el último humano, con excepción de ti que te encontré. Entonces Kira pues se había sentido ya un poco frustrada de no poder tranquilizar al hombre, ni se sentía frustrada porque también no sabía si el hombre que se había encontrado era un parcial o un humano. Entonces Kira le empezó a hacer plática y el hombre le platicó que él trabajaba en la agencia de Parangrem y que él se había traído todas las computadoras porque él había sido el que administraba todos los documentos, él era el que llevaba el control del virus y de la cura. Entonces Kira se sintió muy feliz de haberlo encontrado, pero también se sintió un poco decepcionada cuando el señor le dijo que lamentablemente no podía recordar todo porque había sufrido de un golpe en la cabeza y que la única información que existía sobre el virus y sobre los parciales estaban en las computadoras, pero que, pero que no había electricidad para prenderlas. Entonces Kira pues se sintió un poco enfadada y enojada, pero al menos estaba con la tranquilidad de que estaba un paso de encontrar la cura. Entonces Kira pasó ese día la noche con el señor y al otro día siguiente, cuando Kira se despierta, el señor se le estaba quedando viendo y le dijo a Kira pues que la veía. Y el señor le dijo, tú no eres un humano, tú eres un parcial, lo veo en tus ojos. Y Kira pues se sintió así como asustada porque le dijo que cómo ella iba a ser un parcial si ella era un humano, que su mamá adoptiva era Nadita. Y Kira le preguntó que si sabía algo de Nadita y Nadita le dijo, y el hombre le dijo a Kira que sí sabía algo de Nadita, que Nadita era un ayudante en la compañía que, que le ayudaba a crear algunos parciales y que ella era también un experimento. Entonces Kira se sintió muy decepcionada por Nadita y tenía muchas ganas de llorar. Entonces después el señor le dijo que la doctora Margot estaba buscando a Kira para matarla porque ella podía encontrar la cura y podía acabar con todos los parciales. Entonces Kira estaba un poco molesta y un poco desesperada de no poder hacer nada. Entonces ya después pasaron muchos días y Kira decide regresar a la isla con toda la información que ya tenía y con el señor. Entonces, cuando iban a regresar a la isla, Sam también vino a buscar a Kira. Y cuando Sam viene, ayuda a Kira a llevarse todas las cosas. Y cuando llega a la isla, la doctora Margot siguió a Kira y la enfrenta y le dijo a Kira que se uniera a ella, que ella iba a salvar a sus amigos si ella se lo pedía, pero que se uniera a ella, que fuera parte de su equipo. Y la doctora le gritó a Sam que era un traidor, que cómo se pudo hacer aliado de los humanos. Y la doctora Margot le dijo que Kira debía de unirse a ella porque Kira también era uno de los parciales, pero como Kira tenía muchos amigos allá y Kira amaba mucho a los humanos porque fue criada entre puros humanos, Kira no aceptó y le dijo a la doctora que no iba a aceptar. Entonces ahí empiezan a pelear y para la suerte de Kira, eh, ella gana y llegan otra vez a la isla y la doctora se va muy molesta y le dijo que se iba a vengar de ella, que iba a hacer que todos se murieran. Entonces, cuando Kira llega a, a la isla, su hermana estaba a punto de tener su bebé. Entonces, el bebé nace y se da cuenta que el bebé el bebé era inmune al virus y el bebé no murió. Entonces Kira se sentía muy feliz, pero también se sentía muy triste porque su hermana no era inmune al virus y su hermana todavía estaba infectada del virus. Entonces su novio Marcus le dijo que iban a hacer un plan para ir a buscar a los parciales buenos
para que le ayudaran a combatir a la doctora Margot. Y bueno, ahí termina el libro, el segundo libro. Bueno, esta historia es una historia muy interesante. Se los recomiendo mucho. Eh, yo primero leí el segundo libro. El segundo libro lo leí en una semana y media, pero como me gustó mucho el segundo libro, por eso me dieron ganas de leer el primer libro. El primer libro lo leí también en 4 días. El primer libro lo leí más rápido porque ese libro te mantenía más en la historia. El segundo libro me tardé más en leerlo porque estaba un poquito aburrido, pero después del capítulo 40 empieza toda la acción. Bueno, yo me identifiqué mucho con Kira, ya que Kira es una persona muy arrogante. Bueno, no arrogante, es una persona muy fuerte. Ella cuando quiere algo se lo propone y se preocupa mucho por sus seres queridos y por la demás gente. Y ella le molesta mucho las injusticias y ella siente que está en ella salvar el mundo y por eso yo me identifico con ella. Y también me gustó mucho ese personaje porque Kira es muy independiente, no necesita de nadie. Si ella quiere hacer algo, va y lo hace, no le pide explicaciones a nadie, tiene mucho valor para hacer las cosas y es muy audaz. Y a pesar de que ella no sabe de dónde proviene y a pesar de que muchas personas la han traicionado durante la historia, Kira se mantiene firme y fuerte y aunque muchas veces ella siente que no va a poder, ella se mantiene fuerte y durante el margen. Bueno, esta historia habla, más que nada habla de que a veces los países, bueno, en este caso Estados Unidos, solo pensó en él mismo, ya que él creó a los parciales para poder ganar una guerra, pero nunca se puso a pensar que si desechaba los parciales se iban a vengar. Entonces, como por la venganza de los parciales, fue cuando de plano Estados Unidos se quedó sin gente. Entonces, por eso es que hay mucha conveniencia, porque muchas de las veces un país o un gobernador piensa mucho en su propio convenio y no piensa en la conveniencia del país, que fue en este caso en la historia. El gobernador de Estados Unidos solo pensó en ganar la guerra, pero no pensó en que iba a crear otra guerra. Y bueno, a mí me quedó como experiencia, más que nada porque muchas de las veces eh, nosotros hacemos todo por nuestra familia y nos sentimos eh, incapaces cuando a ellos les pasa algo, cuando a ellos les pasa algo o ellos se sienten, cuando ellos están enfermos o cuando ellos tienen problemas o cuando no saben, o sea, cuando ellos no saben cómo llevar su vida. Nosotros hacemos todo por nuestra familia y por nuestros seres queridos para que ellos estén bien. Y eso es lo que hace Kira. Kira quiere encontrar la cura porque ella sentía que los humanos eran su familia y ella sentía que debía de hacer algo por ellos, ya que ellos la criaron y tampoco quería que su hermana se muriera porque se sentía muy apegada a su hermana. Y eso es lo que a veces hacemos nosotros mismos. Por nuestra familia somos capaces de hacer muchas cosas, aunque no nos demos cuenta. Hasta por nuestros propios amigos somos capaces de hacer muchas cosas. Y como reflexión también me quedo de que muchas veces queremos ser independientes y muchas de las veces no aceptamos la ayuda de otras personas por miedo a fracasar o por miedo a no lograr lo que nos proponemos. Y eso es lo que tenía Kira. Kira pensaba que si aceptaba la ayuda de los demás, ella no iba a lograr su objetivo y que se iba a distraer. Por eso es que ella decidió salir sola de la isla sin decirle a nadie. Y ese es un gran error, porque muchas de las veces sí está bien ser independiente y sí está bien tener nuestras propias decisiones y tener nuestros propios propósitos en la vida, pero muchas de las veces sí necesitamos de que alguien más nos ayude y no lo aceptamos. No lo aceptamos a veces por arrogancia o a veces porque sentimos que no nos va a servir de nada y por eso mismo tenemos miedo a que otra gente nos ayude.
y por eso decimos que no o simplemente nos quedamos callados y no pedimos ayuda. Y eso es un poco mal porque muchas de las veces sí necesitamos que alguien nos ayude y lamentablemente ya no nos ayudan porque nosotros no sabemos cómo pedir la ayuda. Y eso es como estaba Kira. Ella quería que sí le ayudaran a buscar la cura contra el RM, pero ya era demasiado tarde, ya estaba sola y ya no podía pedir ayuda, ya que no había manera de comunicarse. Y bueno, espero les haya gustado mi reseña del libro, de los dos libros que leí para este corte, y espero lo lean y gracias por su atención.